Muy buenos días. Antes de dar inicio a la actividad, les vamos a pedir que tomen asiento y que silencien sus celulares y revisen también si tienen alarmas activadas, por si acaso. Muy buenos días a todas y todos. Les damos una cordial bienvenida al aula magna Dr. Gabriel Gasic de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. A nombre de la universidad y especialmente de nuestra comunidad en el campus Doctora Eloísa Díaz, les damos una cálida bienvenida a este espacio de encuentro y reflexión democrática. Saludamos a la candidata y candidatos que hoy nos acompañan, a las autoridades presentes, académicos y académicas, estudiantes, personal de colaboración y a todos a quienes nos acompañan esta mañana. Este evento nace de una convicción profunda. La universidad se construye en conjunto. Por ello, este espacio es fruto de un esfuerzo colaborativo entre la Escuela de Salud Pública, el Instituto de Ciencias Biomédicas y el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, quienes nos encontramos hoy para poner sobre la mesa las necesidades, desafíos y sueños de quienes habitamos este campus y contribuimos día a día a la salud pública del país. Es importante aclarar de manera clara y transparente que las instituciones organizadoras mantenemos una estricta presidencia electoral. Nuestro rol hoy es actuar como facilitadores para que la comunidad universitaria acceda a la información y al pensamiento de quienes aspiran a liderar nuestra Casa de Bello. Esta actividad es un encuentro, más que una confrontación de posturas. Buscamos un espacio de escucha activa y diálogo propositivo. Queremos que sea un punto de unión, donde las ideas fluyan y donde la comunidad se sienta parte integral del rumbo institucional que tomaremos este 2026. Para asegurar un flujo dinámico, la modalidad será en distintos espacios, que nuestros moderadores también explicarán en detalle y que tendrá una parte de preguntas previamente preparadas y luego preguntas del público. Para esta modalidad ya pueden ver en la pantalla un código QR. Los invitamos a escanearlos desde ahora para enviar sus preguntas. Nuestro equipo, conformado por el profesor Emilio Herrera, director del ICBM, la profesora Marinela Macei y Patricio Tonelli, académicos de la Escuela de Salud Pública, el doctor Mauricio Ruiz, del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y la profesora Mercedes López, académicas del ICBM, tendrán el rol de sistematizar las preguntas recibidas para que el diálogo sea lo más representativo posible. En el formulario deberán seleccionar un candidato para su pregunta. Si desean realizar consultas para más de uno de ellos, deben contestar o completar un nuevo registro. Para guiar esta conversación desde el inicio, dejo con ustedes a quienes tendrán la misión de moderar este encuentro. La doctora Lorena Rodríguez Ociac, directora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, y el doctor Jonas Schneider Figueroa, académico e investigador del ICBM. Lorena, Jonas, podemos iniciar. Muy buenos días a todos y todas, muy bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar en este espacio. Este encuentro, como ya se explicaba, consta de 4 bloques. A continuación explicaremos la modalidad de los 2 primeros. En un primer momento, cada candidato y candidata contará con 3 minutos para presentarse y relevar elementos clave de su programa. Para resguardar los tiempos, a los 2 minutos se encenderá la luz verde y a los 3 minutos cumplidos se encenderá la luz roja. Disculpen que seamos estrictos, es solamente para tener la oportunidad de compartir información y preguntas. La secuencia de las intervenciones en todos los bloques fue establecida por sorteo. Muy buenos días a todos. La segunda etapa del encuentro consiste en responder un conjunto de 4 preguntas que los candidatos, la candidata, conocen de antemano y que fueron preparadas por el equipo organizador. También contarán con 3 minutos para responder y se avisará el uso del tiempo con las luces verde y roja, al igual que el bloque anterior. Durante estos 2 bloques, insistimos, podrá captar el público el código QR que está proyectado para proponer las preguntas que eventualmente podrían formularse durante el tercer bloque. Entonces, damos inicio al primer bloque. Es el turno del profesor Ruiz Tagle. Profesor, sus 3 minutos iniciales.
Muchas gracias. Me siento muy honrado de participar en este debate y creo que es una buena noticia para la universidad que se haya organizado, que los contendores en esta campaña a rector sean las distinguidas personas que me acompañan. Y por eso yo primero que nada agradezco a la Facultad de Medicina, a su Escuela de Salud Pública, al hospital, a todas las entidades organizadoras, a las personas que han venido hoy a escuchar lo que tenemos que decir sobre la universidad. Este auditorio tiene una cabida para 400 personas, me decía el profesor O'Ryan, decano de esta facultad. Me hubiese gustado que esté lleno y yo creo que en esta campaña, a pesar de que ha habido mucho interés en la prensa, interés en la opinión pública nacional, todavía falta que nuestra comunidad, la Universidad de Chile, tome conciencia de la importancia de debatir, de reflexionar en libertad sobre las cuestiones que podemos mejorar y proponer en la facultad. ¿Cuál es mi propuesta? Es sencilla, consiste primero en constatar que la Universidad de Chile tiene muchas unidades académicas y conocí a varias de ellas en la Facultad de Medicina y en el hospital que tienen un nivel de excelencia. En una universidad pública tenemos un nivel de excelencia no solo nacional, sino internacional. Díganme si no ustedes, algunos de los profesionales de las clínicas psiquiátricas, los distintos campos, la Escuela de Fonoaudiología, el Centro de Modelamiento Matemático, algunas de las otras facultades, hay unidades en arquitectura, en economía, en muchos lugares. Y yo quiero que eso subsista y no sigamos con una lógica de continuismo. Y por eso la tarea es bien sencilla, que todos los recursos de la universidad y toda la atención de las autoridades de la universidad esté en mejorar la condición de los profesores de a pie, de los que hacen docencia e investigación en la facultad. Y eso significa, por ejemplo, revisar los gastos del nivel central que se han disparado, que son casi 92.000 millones de pesos, es una cantidad muy grande, tenemos que reorientarla. Y quiero decir algo más, especialmente respecto del hospital. He conversado esta mañana con el doctor y profesor Luis Riveros acerca de su experiencia y él me ha hecho saber claramente lo esencial que es el hospital, no solo para la universidad, sino también para Chile, para la formación de especialistas. He conversado con su director, el profesor Tobar, y en eso yo no tengo ninguna duda. Van a tener, si me eligen, un abogado que va a defender el hospital y la Facultad de Medicina. Aquí hay dos candidatos ingenieros. Bueno, me imagino que ellos también podrán decir cuáles son sus planes respecto de medicina del hospital. Gracias. Muchas gracias, profesor Ruiz Tagle. Corresponden los 3 minutos iniciales de la profesora Misala. Profesora Misala. Muy buenos días a todos y todas. Estoy muy agradecida de que tengamos este encuentro. Creo que es un momento importante para poder reflexionar sobre la universidad y poder pensar en su futuro. Les agradezco muchísimo a los organizadores por esta actividad y también a todos quienes están aquí. Sé perfectamente que el tiempo de los académicos, las académicas es bien escaso y por tanto que estén aquí yo agradezco muchísimo este espacio. En realidad toda mi vida académica ha estado vinculada a la Universidad de Chile, en particular porque estudié en el Manuel de Sala, o sea desde kinder. Y he estado trabajando en distintos espacios de la universidad. En ingeniería, es cierto, pero también me tocó fundar el Instituto de Educación de la universidad. Trabajé mucho tiempo en el Centro de Investigación Avanzada en Educación. Conozco los lugares con recursos y los lugares sin recursos de la universidad y por tanto tengo una mirada bien amplia respecto de ella.
Y postulo en la rectoría con la convicción de que nosotros podemos conducir a la universidad hacia una universidad más articulada, con mayor impacto público y con capacidad para responder a los desafíos que tenemos hoy día, que no eran los mismos desafíos que teníamos hace 4 años. Hoy día estamos enfrentando el desarrollo acelerado de la tecnología, la inteligencia artificial. Vamos a tener que enfrentar prontamente los cambios demográficos que significarán que nuestros estudiantes egresados de 4º medio van a ser cada vez menos. Y por tanto tenemos que pensar en esas cosas respecto del futuro de la universidad. Y por cierto, también tenemos restricciones financieras, que no es una novedad para nosotros. Mi candidatura reconoce los avances y el lugar de excelencia que tiene la universidad en el país, pero también entiende que tenemos que pensar en el futuro y ver cómo vamos a proyectar la universidad hacia el futuro. Conozco también de cerca el trabajo de los académicos y académicas y sé las dificultades que se enfrentan. Y por eso mi propuesta se centra, en primer lugar, en avanzar con decisión hacia trayectorias formativas más flexibles, más interdisciplinarias y más articuladas. Y creo que eso tiene que ver también con facilitar la formación que nosotros le damos a nuestros estudiantes. También tenemos que fortalecer las capacidades de apoyo a la investigación, a la creación artística y también a la innovación, porque efectivamente la universidad tiene que tener mayor impacto y tenemos que ver cómo fortalecemos nuestras capacidades para aquello. Y finalmente, integrar de una forma muy positiva, diría así, todo lo que hacemos con vinculación con el medio, que siempre lo hacemos desde nuestra investigación, pero también integrar la docencia en esa vinculación con el medio. Y para ello necesitamos poder efectivamente reconocer académicamente el trabajo que hacen académicos y académicas y los estudiantes en vinculación con el medio. Para esto que estoy diciendo es fundamental fortalecer el cuerpo académico. Tenemos que desatar los nudos que imposibilitan una gestión ágil en nuestra universidad y que nos hacen gastar mucho tiempo, y también una estrategia de sostenibilidad financiera. Tiempo transcurrido, profesora Misala. Pedimos respetar los tiempos, por favor. Muchas gracias, profesora Misala. Disculpen si les interrumpimos cuando se pasan los tiempos. A veces uno no ve la luz. Es el turno del profesor Martínez. Bien, bueno, muy agradecido de poder participar en esta muy interesante reunión académica de la universidad. Creo que es una instancia particularmente importante. Esta facultad es una facultad especialmente relevante en la universidad y además compleja por la diversidad de departamentos que hay. El hospital efectivamente siempre ha sido un gran desafío el desarrollo de esta facultad. Así que tenemos que tener especial atención en cómo poder apoyarla para que siga desarrollándose como lo ha hecho y entregando a la sociedad el gran aporte que tiene, que sin duda es muy significativo y relevante. Ahora, mi propuesta siempre está basada en la mirada de lo que está pasando en la sociedad en su conjunto. Y básicamente mi preocupación es que estamos viviendo una tasa de cambio y transformación de la sociedad de la cual no podemos estar ausentes, ni siquiera podemos estar mirándolo de soslayo. Tenemos que participar, tenemos que liderar ese proceso para conducir también, apoyar al resto del país en la construcción de esa nueva etapa, de ese nuevo ciclo de la sociedad. Y para eso he pensado que necesitamos nosotros desarrollar una visión estratégica de cómo la universidad hoy, en el siglo XXI, enfrenta esos desafíos con visión de proyecto estratégico, desarrollo estratégico, transformación de sí misma. No podemos pensar de que si hacemos lo mismo vamos a poder participar de manera exitosa, liderar los cambios en el país. Tenemos que revisar cómo estamos para prepararnos. Y yo he preparado 4 ejes que están orientados a crecer, porque para poder transformarnos y realmente contribuir a la sociedad, necesitamos tener mayor autonomía, necesitamos poder invertir en los cambios, tener recursos para mejorar lo que hemos estado haciendo y ser capaces también
de crear nuevas oportunidades. Y eso significa crecer en matrícula, podemos hablar de eso, en educación continua, muy fuertemente, un gran espacio que tenemos que conquistar, en investigación vinculada con el medio directamente, con un esfuerzo muy especial de la Rectoría a cargo de fomentar esa relación, y en desburocratización de la universidad. Esos 4 ejes nos van a permitir, creo yo, iniciar un proceso de transformación que es absolutamente necesario, pero no solamente necesario, es urgente. Necesitamos iniciar un proceso de transformación y esa es mi propuesta. Muchas gracias, profesor Martínez. Profesor Lavandero, sus 3 minutos. Bueno, muy buenos días a todos y todas. También me sumo al agradecimiento. Creo firmemente en la Universidad de Chile, en los valores cuando uno revisa su estatuto, la misión pública que tiene la Universidad de Chile, pero también creo que ya tenemos que dejar de administrar la Universidad de Chile. Necesitamos no prolongar este continuismo, necesitamos cambios, transformaciones, porque tenemos que preocuparnos del presente y anticipar el mañana. Llevo 40 años, he conocido la universidad de distintas aristas, soy un investigador activo, hago docencia pregrado, hago posgrado, tengo un proyecto Fondesit, hago gestión, pertenezco al Senado, soy presidente de la Academia de Ciencia y tengo una visión de la universidad muy profunda, conocido desde la base, pero también desde arriba. Y también he tenido la oportunidad de dirigir organizaciones complejas. Y conozco, por lo tanto, la tremenda potencia que existe en la Universidad de Chile, pero también conozco los dolores, las brechas, las diferencias de sueldo que, por ejemplo, existen aquí en el campus de acá, la diferencia de los sueldos que hay acá en medicina, odontología, ciencias químicas, las asimetrías que, por ejemplo, existen en la UCAI, al frente 12 meses, otras 10, otras 11. Conozco el poco tiempo que tenemos los académicos para hacer nuestra labor fundamental. Y por lo tanto creo que lo que necesitamos ahora, y parece que está de moda el conducir, que fue lo que primero partí, y digo una conducción diferente, llamamos estratégica. Significa prioridades, significa preocuparnos realmente de los problemas de las personas. Y esto hace, y hoy día creo que la Universidad de Chile objetivamente y dolorosamente exhibe signos muy preocupantes de su quehacer, porque hoy día hay muchísimo más competencia que la que teníamos. Dolorosamente hemos perdido varios centros de excelencia y por eso creo que hoy día lo que nos hace falta es una conducción estratégica y para esto la idea es reunir un equipo muy diverso que son especialistas en su área, especialistas en derecho administrativo, en tecnologías, en la parte de relaciones organizacionales, un equipo que es diverso, pero que la única misión, lo más importante, es que nuestra universidad cumpla realmente con los valores que nos encomendaron y que no se convierta hoy en día en una trinchera política. Muchas gracias, profesor Lavandero. Iniciamos entonces el siguiente bloque, que consiste en preguntas preparadas por la organización. Para estos efectos, les solicitamos muy encarecidamente remitirse a cada una de ellas. Enunciamos la primera pregunta relativa a innovación y desburocratización. La universidad, para ser competitiva, requiere innovación en la gestión. ¿Qué medidas concretas propone para reducir la carga burocrática y mejorar la gestión universitaria para el progreso de la formación, investigación, extensión y vinculación con el medio? Responde en primera instancia la profesora Alejandra Misala. Bueno, esto es muy importante porque efectivamente es un tema central para la universidad
Pero no se trata solo de ser más competitivos, sino también de una capacidad institucional para cumplir con nuestra misión pública. Aquí yo he estado planteando en las visitas que he estado haciendo a distintos espacios de la universidad que necesitamos trabajar en dos niveles. Un primer nivel tiene que ver con el marco regulatorio al cual estamos afectas las universidades del Estado, que es un marco que está diseñado para un ministerio como el Ministerio de Salud, que recibe el 100% de su financiamiento desde el Estado y no tiene que, comillas, competir en un mercado de educación superior, como dice la Fiscalía Nacional Económica. Y efectivamente nosotros tenemos que, desde el CUECH, en el conjunto de las universidades del Estado, buscar la forma de que las universidades del Estado tengan un marco regulatorio diferente, como lo tienen las empresas públicas, que efectivamente, precisamente porque compiten en un mercado, las empresas públicas tienen un marco regulatorio específico. En el concreto, una de las cosas que se hace son diferentes es que las empresas públicas no están sujetas a las compras públicas. Y eso significa, para la Universidad de Chile, hoy día, un costo de 25.000 millones de pesos al año. Son 25 centros de excelencia, lo que a la Universidad de Chile le cuesta estar en compras públicas, por dar solo un ejemplo. Eso es algo que hay que hacer, pero también hay que decir que nosotros mismos internamente, y esto independiente del marco regulatorio, tenemos una burocracia que tenemos que ir mejorando su gestión. Les doy ejemplos. Cuando me tocó estar en la prorrectoría, el proceso de titulación se demoraba 2 meses cuando era eficiente. Hoy día se demora 20 días. ¿Por qué? Porque eliminamos duplicidades, no pedimos todos los papeles que estaban a nivel central. Otro ejemplo que les puedo dar es la calificación académica, donde nosotros usamos toda la información que estaba en el portafolio académico y en el CICIP para que los académicos y académicas no tuvieran que llenar todos los datos nuevamente que ya teníamos en el formulario de calificación. Son ejemplos cortitos que estoy dando, pero que muestran que hay mucho que podemos hacer en términos de agilizar nuestra gestión y al mismo tiempo eso genera una cantidad de tiempo que se libera para los académicos y académicas para que puedan hacer mejor su docencia, su investigación, la innovación, etcétera, para que todo el mundo tenga ganas de hacer cosas. Hoy día muchas veces yo me encuentro con académicos y académicas que me dicen, yo tengo estas ideas, pero no las voy a implementar porque la verdad voy a tener que gastar demasiado tiempo en ello. Muchas gracias, profesora Misala. Respecto de la misma pregunta, es el turno del profesor Lavandero. Bueno, partamos primero por lo que podemos hacer nosotros. Y la pregunta, a veces parece que viviéramos en otra universidad del concepto de la eficiencia y la velocidad. Yo levantara una encuesta aquí rápidamente, ¿los académicos comunes y corrientes les suena que estamos tan eficientes? Yo creo que no. Por ejemplo, he estado en el hospital y me dijeron instalar un enchufe en el hospital se demora 2 meses. No creo que sean los estándares efectivamente de eficiencia que tenemos y por lo tanto esta es una tarea prioritaria que tenemos que enfrentar y dejémonos del diagnóstico. Llevo 40 años escuchando la misma música, creo que es bueno cambiar la música, es decir, pasemos del diagnóstico a la acción y eso se hace usando los mejores recursos. Conmigo en mi equipo está Gladys Camacho, la experta en Derecho Administrativo, está aquí Juan Velázquez, con los cuales queremos comenzar a cambiar de verdad y pasar del discurso a la acción. Lo segundo, concuerdo con la profesora Misala, hay que también seguir luchando porque tenemos lamentablemente el drama de las universidades estatales. Tenemos una doble contraloría, pero también ahí es donde uno puede hacer cosas. Y lo nombro como ejemplo la conversación que tuve con Dorothy Pérez a raíz del problema que ocurrió a lo largo de todo Chile con los proyectos de investigación, en que muchos académicos iban a ser judicializados y convencimos a la Contralora de lo que estaba en juego no era un académico, no era una institución, era todo el sistema y establecimos una mesa de trabajo en que participa la ANIT,
participa el Ministerio y todas las universidades, porque esa es la forma, no solamente reclamar, sino que proponer y avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Lavandero. Profesor Martínez, usted responde ahora. Este es un tema en lo que he observado nos genera la mayor unidad de la universidad. Hay absoluto acuerdo en que este es un problema fundamental. Yo estoy muy convencido de que este es un problema muy serio y que debemos afrontarlo, y tanto así que ya fines de noviembre ya habíamos publicado como tema central uno de los 4 ejes, la desburocratización de la universidad. Y en ese momento ya identificamos 2 caminos. Un camino es la desburocratización interna, donde todos tenemos claridad de que hay que abordarla. Del orden de un 30% es lo que la Universidad de Santiago en algún momento evaluó de sobrecosto de todo lo que hacemos por la burocracia que tenemos. Nuestra burocracia interna es responsable de un buen porcentaje de ese costo adicional y tenemos que abordarlo. ¿Cómo? Yo propongo generar un grupo de trabajo especializado, dedicado constantemente a reducir los tiempos y optimizar e introducir tecnología en todo el proceso. Esto significa inversión, significa un esfuerzo de la universidad, pero es un esfuerzo que yo identifico como de los más rentables que podemos hacer. En poco tiempo podemos recuperar ese esfuerzo para poder tener una universidad que realmente se mueva a la velocidad que requiere una institución de este siglo. Y yo no veo tan difícil el problema en la medida que tengamos gente dedicada a trabajar en el perfeccionamiento de los procesos uno a uno en toda la universidad. El segundo ámbito tiene que ver con, ya se ha mencionado, la relación con el Estado. La verdad es que nosotros somos un servicio público, como se dijo, somos igual que un ministerio. Los ministerios, yo estuve en el Ministerio de Educación, y a uno le llega un presupuesto que tiene que encargarse de gastarlo. Esa es la función. A mí, siendo decano, tantos años nunca me llegó esa posibilidad de que me den todo el presupuesto y después yo solamente lo gasto. Somos terriblemente más complejos, mucho más interesantes y diversos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es cambiar el estatuto. Yo propongo cambiar el estatuto en los temas que tienen que ver con que somos servicio público. Y quiero decir una cosa, a lo mejor nadie lo sabe. El que seamos servicio público no es una imposición del Estado. Nosotros propusimos ser un servicio público. Cuando presentamos la propuesta de estatuto nuevo, dijimos servicio público. Por razones que en ese momento tenían mucho que ver con estar saliendo de la dictadura y teníamos que reforzar nuestro rol estatal. Pero debemos revisarlo y debemos proponer un estatuto diseñado para una universidad estatal. Un diseño especializado. Tenemos las capacidades, no hay ningún problema con eso, podemos diseñar un excelente estatuto para las universidades y además una cosa importante, nuestro estatuto es un decreto con fuerza de ley, no es la ley de todas las universidades estatales y por lo tanto tenemos un camino propio, directo, no tenemos que ponernos de acuerdo con más, ya nos seguirán, ya transformarán sus propios estatutos. Agradecemos al profesor Martínez y a continuación responde el profesor Ruiz Tagle. Gracias. El Instituto de Ciencias Biomédicas, que también es una de las instituciones que nos convoca hoy día, es un tremendo motor de investigación. Y tal como lo planteé en la reunión que tuve con algunos de sus académicos, creo que es el momento no solo de mirar los fondos internacionales que puedan existir y cómo aumentarlos para financiar sus actividades, porque del Estado, francamente, en los próximos 4 años no vamos a recibir más financiamiento, sino también iniciar una política de apropiabilidad de la investigación aplicada que existe en el Instituto de Ciencias Biomédicas. Digo, patentes, propiedad intelectual, derechos de autor, de manera que nosotros podamos obtener retorno de algunos de los resultados de esa investigación, como lo hace hoy la Universidad de Concepción y la Universidad Católica.
Yo creo que eso es salir de la lógica burocrática de pensar que todo va a llegar del Estado a nuestros propios resultados. En cuanto a la burocracia, yo propongo que exista un solo formulario, que terminemos con esta duplicidad de calificación y evaluación y plan anual de actividades. ¿Hasta cuándo llenamos papeles para el beneficio de la burocracia universitaria? La prorectora mencionó además el portafolio, los datos del CICIP, o sea, es un N el número de formularios que tenemos disponibles sobre nuestra información. En una de las reuniones que tuve en la Facultad de Medicina, una profesora me preguntó, ¿y a dónde van los datos que estamos permanentemente entregando a la burocracia? ¿Quién los guarda? No supe qué responderle. También propongo que la USCAI se pague de manera justa y no como se paga ahora, que las personas que tienen 43 o menos horas no ganen el AUSCAI de 22 horas, sino el AUSCAI que le corresponde en el número de horas. Y esto fue una propuesta que escuché en la reunión en Fonoaudiología de una profesora que me dijo, ¿por qué si yo hago más que 22 horas me pagan 22 horas? Hay que revisar los gastos centrales. Hay proyectos, como me hicieron ver en la reunión de terapia ocupacional, que son por un año y los fondos y los recursos llegan al mes número 8. Eso está fundamentalmente fallado. Entonces, mucha de esta burocracia la inventamos nosotros mismos. Las disquisiciones legales, que ha dicho el profesor Martínez, yo creo que tienen varias equivocaciones, ¿ah? Nuestra ley no es de la dictadura, nuestro estatuto, y la verdad es que sea un decreto con fuerza de ley no significa que sea una norma que emana de la dictadura. Habría que hacer muchas aclaraciones. Podemos cambiar nosotros mismos mucho de esta burocracia que nos estamos inventando. Gracias. Muchas gracias, profesor Ruiz-Tagle. Muy interesante esta primera ronda y vamos con el segundo importante tema que está referido a autofinanciamiento versus, o quizás un aporte estatal. ¿Cómo defenderán cada uno de ustedes un trato preferente para las universidades estatales frente a la presión de otras universidades por igualdad de financiamiento? Inicia la ronda, profesor Martínez. A ver, yo quisiera tocar este tema mencionando que hace unos años atrás, cuando trabajábamos en la rectoría con el rector Víctor Pérez, creamos el documento del nuevo trato y justamente para diferenciarnos de las otras universidades. Ese nuevo trato parecía una quimera en aquel momento, pero igual lo hicimos. Hicimos un documento y lo presentamos a la sociedad. Resultado de eso, no fue inmediato, pero después de unos años se generó una ley de universidades estatales separada del resto de las universidades, entre las cuales hay muchas cosas que nos benefician. No nos damos cuenta, no compensan toda la burocracia y las complicaciones que tenemos, de todas maneras, pero sí nos dan beneficios, como por ejemplo que tenemos relaciones directas con el Estado y no tenemos que pasar por licitaciones, entre otras cosas. Quiero decir con esto que el esfuerzo por separarnos del resto de las universidades privadas fue un esfuerzo que ya empezamos hace mucho tiempo y ha ido avanzando con alguna dificultad, pero se ha logrado y solo quiero mostrar con eso el gran compromiso que tengo por defender y diferenciar lo que es una universidad en Chile del conjunto de universidades estatales que tenemos un rol muy especial. Respecto del financiamiento, creo que nosotros tenemos que confiar mucho en nuestra capacidad de generar un mejor financiamiento, un crecimiento mayor. Tenemos gran potencial. Necesitamos avanzar en temas que no hemos logrado avanzar. Por ejemplo, de manera universitaria, quiero decir, como toda la universidad, en el ámbito de la educación continua es un espacio que debemos que colonizar. Hay toda una tarea grande que hacer. Es inmenso ese espacio para poder crecer. En la facultad crecimos de 2.000 estudiantes a 7.500. Tenemos más estudiantes en educación continua que en pregrado. En total, en posgrado tenemos 9.000 y tantos estudiantes, mucho más que en pregrado. Por lo tanto, es un espacio realmente importante para la Universidad de Chile. Tenemos que transformarlo en parte de nuestro hacer
principal, así como el pregrado y el posgrado. Eso nos va a dar autonomía, fíjense, nos va a dar la autonomía para tomar decisiones, para poder construir una mejor universidad, para poder hacer estas igualaciones de calidad, servicios, remuneraciones que se han planteado siempre, pero que no sabemos cómo hacerlas. Tenemos que avanzar en ese camino con mayor potencial de uso de nuestras capacidades, abordando nuevos desafíos. Y esa es la propuesta, porque tenemos mucho que hacer en esa línea y tenemos que enfrentar ese proceso. Muchas gracias, profesor Martínez. Profesor Ruiz Tagle, sus 3 minutos. Gracias. Cuando hablamos de liderazgo y liderazgo en la conducción que he escuchado, creo que la voz de la Universidad de Chile en la opinión pública nacional no se ha escuchado en los últimos 4 años como debiera. Esa es mi opinión, lo digo directamente, lo he dicho antes. Se confunde con la voz de otras universidades, con los intereses de las universidades estatales. Vean ustedes la pregunta dice, ¿cómo vamos a defender los fondos de todas las universidades estatales? No, yo soy rector de la Universidad de Chile, no soy rector de las universidades estatales. Tenemos puntos de afinidad, pero también tenemos puntos de competencia. Entonces, lo primero es distinguir nuestra tarea específica. La Universidad de Chile hace muchas cosas en materia de investigación y docencia que nadie más hace. Y es importante tener una voz clara. Y por eso quizá yo he dado la opinión sobre el tema del club de fútbol, porque se ve como una persona que había infringido la ley, pues resulta que está contratando con nosotros y había sido sancionada el 4 de noviembre y las autoridades de la universidad no decían nada. Y los candidatos ahora se sumaron y la propia rectora dijo que está de acuerdo. Entonces, ahí hay un ejemplo bien claro de defensa de los intereses. El tema del financiamiento, yo creo que tenemos que encontrar fórmulas. Lo que está proponiendo el decano Martínez es ampliar la matrícula. Cuidado, eso nos lleva a la baja en los puntajes de corte y no toma en cuenta él que hay una baja en la natalidad que va a afectar la capacidad de completar las vacantes. Si estamos hablando de aumentar los posgrados, quizás podría ser algo que hay que estudiar, pero yo haría alianzas con universidades extranjeras como existen en muchas de las facultades de la universidad para ir a conquistar Latinoamérica. Tengamos épica, estamos con una lógica de la quejumbre, de estar ahí al lado de la puerta del Ministerio de Educación a ver si me dan unos pesos más, unos pesos menos. Vamos a construir algo grande de la Universidad de Chile en toda Latinoamérica y a posicionarnos como lo que hemos sido, la mejor universidad del continente sudamericano y una de las mejores universidades del mundo. Yo les voy a decir algo. Hay un lugar en la clínica alemana donde hay una escultura muy famosa con agua y dice, nosotros somos orgullosos porque somos el hospital 500, número 500 del mundo. Esa es la clínica alemana, uno de los mejores hospitales de Santiago. Pues resulta que la Universidad de Chile en muchas de sus facultades, el número 50, 80, 100 del mundo, deberíamos tener un pendón como eso en cada uno de los lugares donde hemos logrado la excelencia. Y eso es posible. La Universidad Pública de Excelencia en Chile es posible. Gracias. Muchas gracias, profesor Ruiz Tagle. Es el turno ahora del profesor Lavandero. Bueno, nuevamente partamos por nosotros, porque eso es lo que podemos controlar. Eso es la primera tarea. Creo que hoy día tengo dudas porque ya se manifestó cuánto estamos gastando en los servicios centrales. Yo creo que realizamos un análisis profundo de cuántos proyectos hay, que no sabemos el destino, cómo se gastan. Segundo, tenemos que solucionar los problemas que no hemos solucionado en el hospital. Hoy día en la mañana estuve con el grupo de neurología y claramente me dice, mira, parece que tener más pacientes no nos conviene. Porque en este trato del nuevo hospital parece ser que no nos pagan a los costos que deberíamos tener. Por lo tanto, tenemos que imaginarnos otras
negociaciones con el Estado, otra forma de visualizar, de hacer las cosas, un nuevo trato real. Significa también ver los activos que tiene la Universidad de Chile. Me acuerdo en el mismo periodo que estuvo el rector, vicerrector Martínez, lo estuve yo en investigación, él sucedió a Ayala, y Ayala hizo un catastro de los bienes de la universidad externa. Y uno se sorprende de la negligencia de la Universidad de Chile, terreno abandonado, que no se cobra, tomado. Por lo tanto, esos son fuentes de financiamiento que podemos usar y hacer. Parece que en el trato, y lo veo con mucho cariño y mucho recuerdo, le fue bien al rector Pérez. Y la pregunta, ¿por qué le fue bien? Porque él hizo un proyecto académico, un proyecto que dice, mira, ayudemos a las ciencias sociales, hagamos eso, y creo que en el trato últimamente no nos ha ido bien. Primero, el hospital no creo que fue algo beneficioso. En el FIU famoso, que nos prometieron fondos basales a las universidades, el primer año fue el equivalente a tener un proyecto Fondesit. ¿Esos son fondos basales de verdad o estamos jugando? Lo que tenemos que hacer es tomarlo en serio. La Universidad de Chile tiene que volver a ser confiable, porque cuando uno conversa, y no hay peor astilla que la del mismo palo, la gente que ha estado dentro de la Universidad de Chile, muchos ministros de Economía o que dirigen, dicen, primero demuestre que ustedes son capaces de hacer bien las cosas y después pídanle más plata al Estado. Gracias. Muchas gracias, profesor Lavandero. Profesora Misala, usted responde ahora. Sí, muchas gracias. Necesito hacer algunas aclaraciones. Primero, el AUCAI, la rectoría lo aumentó de 10 a 11 meses para todas las facultades y todos los institutos. Existe una facultad que tiene un AUCAI de 12 meses, que es la facultad del senador Lavandero, pero es porque esa facultad lo pudo hacer. Pero toda la universidad tiene un AUCAI de 11 meses. Segundo, el AUCAI se calcula de manera proporcional a las horas contratadas por las personas. Es así, eso está definido y sí, se hace así. En tercer lugar, yo no digo que no haya burocracia en la universidad, digo que existe y sé cómo resolverla, porque tengo experiencia de haber hecho eso en distintos ámbitos mientras fui prorectora. No digo que no haya, digo que lo sé cómo, sé dónde están los nudos y sé cómo resolverlo. Y en términos de lo que usted decía, decano, calificación académica no es lo mismo que evaluación académica. Uno no puede mezclar. La evaluación académica es una evaluación de la trayectoria de un académico o académica y se evalúa su independencia en algún caso o su impacto internacional para que sea profesor asociado o profesor titular. No es lo mismo calificación académica que está evaluando un periodo de tiempo acotado del trabajo que hacen los académicos. Entonces, es una confusión que yo creo que no debiera tener un decano. En respecto del tema del financiamiento, efectivamente, las universidades estatales, nosotros cumplimos una función muy distinta a las universidades privadas y, por tanto, la igualdad formal de financiamiento, efectivamente, no reconoce el trabajo que nosotros hacemos, que es un trabajo, que es un compromiso con el país que nos obliga y está en nuestro ADN, o sea, decir nos obliga probablemente no es adecuado, está en nuestro ADN de poder realmente impactar y resolver problemas del país. Yo creo que hay que seguir insistiendo en que las universidades del Estado tengan que tener un financiamiento adecuado a lo que las universidades hacemos, pero también insisto en que tenemos que soltar estas amarras que tenemos y que nos impiden y nos hacen gastar muchos recursos solamente en gestionar. Yo creo que eso también tiene que estar en el encuadre del financiamiento y finalmente yo también creo que tenemos que tener una capacidad de comunicación estratégica que no tenemos en la universidad hoy día, de poder mostrar lo que hacemos, el impacto de lo que tenemos, porque de alguna forma el poder comunicar ayuda a pedir exactamente que nos traten
como lo que somos, una universidad que efectivamente tiene un aporte sustantivo al país. Hay muchos ejemplos que se pueden dar al respecto. Gracias, profesora Misala. Pasamos a la tercera pregunta en torno al tema autonomía universitaria, en su sentido más amplio, ¿sí? ¿Qué entiende usted por autonomía de la universidad y cómo la protegerá? Parte respondiendo el candidato Sergio Lavandero. Bueno, autonomía es algo esencial en cualquier universidad, ¿no? Es la libertad de cátedra, la libertad de poder pensar el país, pero también no es el aislamiento, significa también responsabilidad. Yo creo que simultáneamente tenemos que cuidar esa autonomía, porque en la Universidad de Chile necesitamos que todas las visiones políticas, religiosas, convivan con respeto, y eso objetivamente no ocurre. Hoy día somos famosos en la prensa por la funa, hay académicos que te expresan, que dicen, tengo miedo de expresar mi idea, estudiantes también, y eso no es la Universidad de Chile. La Universidad de Chile no es patrimonio de un solo grupo religioso, político, es toda la universidad, y por eso tenemos que conducirla para cumplir nuestras funciones, que son las más indispensables. Docencia de pregrado de calidad, posgrado, investigación, y eso significa libertad de pensamiento. Si hay necesidad del país, cumplir con la misión que nos solicitan, pero la universidad también tiene que tener esas capacidades. ¿Qué autonomía tenemos grande en investigación hoy día si de cada 10 académicos el cálculo que 1 o 2 van a tener un proyecto de cualquier naturaleza? Esos son los cálculos que hoy en día se hacen. ¿Qué es lo que hace la universidad por ustedes, los investigadores? ¿Cuántos fondos de investigación? Yo escucho aquí a decanos, autoridades, históricamente el posgrado y la investigación es lo que distingue. Miremos el presupuesto, el cariño se mide en el presupuesto. Ahí uno puede tener claridad que efectivamente nos gusta diagnosticar, hablar, discursos públicos, pero poca acción. Gracias. Muchas gracias, profesor Lavandero. Es el turno ahora del candidato Francisco Martínez. Autonomía es una preocupación fundamental para una universidad, y creo que eso tenemos que tomarlo muy en serio y tenemos que entender y compartir la noción de autonomía. Yo identifico, y creo que no es fácil, es que es fácil compartir esa idea de que tenemos 3 tipos de autonomía. Una es la autonomía académica. Una de las razones por la cual yo trabajo en la Universidad de Chile es por la libertad, por la autonomía académica que la Universidad de Chile siempre me ha ofrecido y que yo he podido ejercer con toda libertad, con todo el esfuerzo de toda la universidad para poder proteger esa autonomía. Yo creo que ese es una característica y un beneficio que la Universidad de Chile nos entrega y que tenemos que cuidar siempre y respetarlo con toda nuestra fuerza. El segundo es administrativo. Nosotros no tenemos autonomía administrativa. Nosotros tenemos una estructura administrativa que depende fuertemente de lo que dicta el Estado a través de los estatutos que nos rigen. Así que respecto de la libertad o autonomía administrativa, en realidad es un discurso, ¿no? En ese aspecto no tenemos libertad para tomar nuestras propias decisiones en muchos aspectos, en otros sí, en todo lo que sea nuestras decisiones internas, reglamentos internos. Y finalmente tenemos una componente financiera. Nosotros tenemos una dependencia del Estado en todo lo que es los recursos de investigación. Y esa es una dependencia muy dura, muy compleja, porque el Estado ha decidido, o no ha decidido, no sé cómo lo quieran mirar, básicamente de que el 0,4% es todo lo que el Estado está dispuesto a invertir en investigación, el 0,4% del PIB. Y eso es algo que alguien lo decidió o no ha decidido cambiarlo, pero ya llevamos muchos años, tanto así que decidimos tomar medidas, luchamos por tener un ministerio de ciencia y tecnología, suponiendo que eso nos iba a cambiar la vida, y no pasó. Por lo tanto, es una decisión macroscópica de la sociedad, de que esta sociedad no necesita o no quiere o no tiene prioridad para desarrollar investigación.
La solución a eso es que nosotros nos hagamos cargo de ese problema, de que logremos generemos los fondos, conseguir los fondos, ya sea por otras vías, pero también nosotros poder crecer para poder regenerar esos fondos. Nosotros logramos generar en la facultad, como ejemplo de hacer un esfuerzo en educación continua, 50 becas de doctorado, directamente a los estudiantes, full beca de doctorado. Eso es una autonomía real, cuando la autoridad, las organizaciones de la comunidad pueden tomar decisiones concretas respecto de avanzar y en qué dirección. Así que la autonomía también tiene una dimensión interna, de que nosotros seamos capaces de aumentar esa autonomía. Y eso, en el aspecto del financiamiento, es muy importante abordarlo. Muchas gracias, profesor Martínez. Candidato Pablo Ruiz Tagle, su oportunidad. Gracias. Acabamos de inaugurar un monumento, un memorial a Andrés Bello, donde está la frase más hermosa que quizás nunca se ha escrito en el idioma español chileno y que se refiere al ideario de la universidad, que es la libertad, según Andrés Bello. Y Andrés Bello, en ese texto, que les recomiendo que lo lean, es el penúltimo párrafo del discurso preliminar, muchos de ustedes ya lo conocen, dice que la libertad se contrapone a la docilidad servil, al que recibe instrucciones, al Perkins, al Goma, pero también se contrapone al que se rebela, dice, de manera irracional contra los nobles instintos del corazón humano y la conducta racional. Es un punto medio. Y dice, y ese es el gran tema de la universidad en todas sus diferentes secciones. Creo que en la Universidad de Chile, sobre todo en estos últimos 4 años, hemos disminuido nuestro índice de libertad. Por muchas razones, por burocratización, porque se ha instalado una lógica de universidad militante, porque los profesores que no comparten ciertas ideas políticas se sienten de segunda categoría, porque parece que todos los profesores de derecha en la Universidad de Chile en verdad son de izquierda, como a veces se dice. Son cuestiones que tenemos que abordar. Tiene que haber un ambiente de libertad, que las personas puedan decir lo que piensan. Y ninguna posición es menos valiosa, es de segunda clase respecto de la otra. En el tema de la autonomía, yo también destacaría eso que mencioné antes, la capacidad de diferenciarnos de las otras universidades estatales. El liderazgo de la Universidad de Chile nos coloca en un lugar especial. Creo entonces que es muy importante eso. El que el proceso de calificación y evaluación, como dijo la prorectora, sean procesos diferentes no significa que no podamos tener un solo documento, un solo formulario. Ustedes tienen el carnet de identidad y les sirve para hacer muchas cosas. No necesitamos que en cada oficina tengamos, y eso es lo que está pasando en la Universidad de Chile, cada oficina tiene su propio sistema de datos. Eso es lo que nos tiene totalmente agobiados. ¿Y para qué hablar de la carrera académica? La carrera académica es realmente un motivo de queja en toda la universidad. Se ha impuesto un modelo, sobre todo en la última presidencia de la Comisión de Evaluación, que es absolutamente restrictivo, no reconoce la carrera docente. Hay personas que están esperando hace 1 año y medio que le vean su caso. Yo fui miembro de la Comisión de Evaluación Académica por 8 años. Y lo que está pasando ahora en la Comisión Superior de Evaluación Académica es algo que hay que revisar porque no está haciendo bien su trabajo. Gracias. Muchas gracias, profesor Ruiz Tagle. Aplaudan con ganas. Es libre el público de expresarse. La candidata Alejandra Mizala responde ahora entonces la misma pregunta. Muchas gracias. Bueno, la autonomía es una condición ineludible para que la universidad pueda cumplir con su misión. Y
yo también considero 3 tipos de autonomía. La autonomía institucional, que tiene que ver con nuestra capacidad de gobernarnos, de decidir cómo nos gobernamos. La autonomía académica, que tiene que ver con qué investigamos, cómo lo hacemos, qué programas enseñamos, y eso efectivamente, cómo creamos, y eso efectivamente es fundamental para todos nosotros los académicos y académicas. Y también la autonomía financiera, que significa poder contar con las condiciones de sostenibilidad para que podamos desarrollar nuestro proyecto académico. Ahora, la autonomía no es un privilegio corporativo ni tampoco es una forma de aislamiento, es una responsabilidad frente al país. ¿Cómo la protegemos? En primer lugar, fortaleciendo nuestras capacidades institucionales, porque una universidad frágil es absolutamente menos autónoma. En segundo lugar, promoviendo cambios normativos que efectivamente nos permitan tener una autonomía efectiva y no solamente una autonomía declarativa. En tercer lugar, defendiendo con firmeza la libertad académica ya dije, nuestra investigación, nuestra formación. Y cuarto, avanzando hacia una sostenibilidad financiera de largo plazo, porque la verdad es que la dependencia excesiva de fondos externos también limita nuestra autonomía. En síntesis, la autonomía consiste en que la universidad pueda efectivamente decidir por sí misma, pero también que tenga las capacidades para sostener esas decisiones de una forma sostenible. Muchas gracias, profesora Misala. Queríamos recordarles a todos y todas que está ahí nuestro código QR por si van surgiendo preguntas o inquietudes respecto a lo que la candidata y los candidatos van expresando. Tenemos la última pregunta preparada en esta ocasión respecto a la agobiante carga docente de académicos y académicas de nuestra facultad y del hospital. Ante el aumento sostenido de la demanda asistencial y las crecientes responsabilidades en docencia de pre y posgrado, en un contexto de dotación académica limitada que afecta a todas las unidades de la facultad, ¿qué modelos de gestión o estrategias institucionales propone usted para equilibrar la carga académico-asistencial, garantizando la calidad y el bienestar de la comunidad? Inicia la ronda de respuestas el profesor Ruiz Tagle. El hospital clínico, que es la institución a la que se refiere preferentemente esta pregunta, es un lugar extremadamente complejo. Y yo quiero declarar, antes que nada, porque hay que ser claro y honesto, que me falta información y me falta conocer en detalle todo el funcionamiento del hospital. Ya declaré que es esencial para la universidad, que hay que cuidarlo, algo que no se sabe mucho, y no estoy seguro si fue una buena medida al final, es que se adoptó una ley para que el hospital fuera parte de la red, digamos, hospitalaria de la zona norte. Y en esa ley colaboré y presté asistencia con la dirección jurídica de la Facultad de Derecho para que eso fuera posible. He escuchado que esa ley tiene varios inconvenientes en su aplicación, no solo en la demora de los pagos, sino también que hay cosas que no le convienen, y por eso tengo una conversación pendiente en profundidad con el director del hospital, el profesor Tobar. Y esto hay que hacerlo con cuidado, porque es, como digo, una institución esencial. También hay una ley que está pendiente ahí sobre campus clínicos. Y me ofrezco a revisarla, creo que es una ley bien inspirada. No conozco el detalle, quiero decir, porque aunque seamos rectores no sabemos todas las materias de las universidades. No es esa la forma de la competencia, sino que estamos abiertos a conocer y a dialogar y a conversar con la comunidad para hacer las cosas bien. Y eso me interesa. Hay también, según he escuchado,
una relación entre el hospital y la Facultad de Medicina, porque las especialidades se prestan en el hospital o en los campos clínicos y hay que ver cómo es la distribución de los recursos en esta materia. Son todas cuestiones muy delicadas. El que exista una carga es una materia que hay que estudiar según las horas de cada profesional. Hay muchos profesionales en el hospital, entiendo, que tienen jornadas parciales, más que en otras unidades académicas. Y a ellos sí les quiero enviar un mensaje. Y es el siguiente: yo creo que por un criterio de igual consideración y prestigio, y yo no estoy para hacer ninguna promesa demagógica, creo que tenemos que revisar que al menos en las elecciones de rector, y en esta no va a ser posible, ya fue posible el voto electrónico, que es una gran cosa, y por eso los llamo a votar, a todos esos que tienen voto parcial. Pero en la próxima elección de rector, si yo soy rector, voy a revisar que las personas que tienen jornadas parciales, y sé que esto puede no ser muy popular en esta audiencia, tengan voto completo en la elección de rector, no de decanos ni de jefes de departamento, porque creo que es de justicia una persona, un voto. Y eso tiene que ver con la capacidad de influir sobre las decisiones de la universidad que tengan los profesores del hospital y de otras unidades donde hay muchas jornadas parciales. Gracias. Gracias, profesor Ruiz Tagle. Tiempo. Profesor Martínez, su turno. Allá. A ver, el tema de la carga docente es un tema que sin duda nos ha estado preocupando porque la complejidad de la labor académica ha ido aumentando, las exigencias en investigación son altas para los académicos, jornada completa en la carrera ordinaria, y por lo tanto es un tema que deberíamos tomar en cuenta y revisar. Ahora, es un tema bien complejo, hay que decirlo, porque las facultades tienen condiciones diferentes y por lo tanto hay que tratarlo con cierto cuidado y diseño bien especializado en cada caso. En particular, por lo menos a mí me ha tocado vivir en experiencia en la facultad nuestra en que la carga docente es obligatoria para todos igual, para todos los full time es exactamente la misma y por lo tanto todos cumplimos con esa carga. Es una carga baja en términos internacionales, esa es una decisión estratégica. Tenemos que revisar eso a nivel de toda la universidad, qué criterios generales vamos a tener. Eso fue orientado, la carga baja de docencia, para fomentar la investigación. El segundo punto es que depende de la jornada y la carrera académica que esté adscrito. Y por lo tanto también son diferencias que hay que tomar en cuenta. No todos somos iguales, todos tenemos funciones diferentes y también hay que darse cuenta de que no es llegar y poner una tabla rasa para todos como si fuera tan simple, como esa idea de bajarle el 3% a todo el ministerio. Eso no va a funcionar. En particular, aquí tenemos una situación bien obvia que hay que revisar, como el caso de la docencia clínica, que es una especialidad muy diferente a la nuestra, a la de todo el resto, hay que tomarla en cuenta. ¿Qué ocurre en otras facultades también de la salud? Y quiero terminar diciendo de que creo que es momento de revisar nuestros criterios de evaluación. Tenemos que empezar a valorar elementos que son importantes para la universidad. Por ejemplo, la evaluación de la generación de transferencia tecnológica. Eso ha ido avanzando, etcétera, ha tenido revisiones, pero creo que todavía no es concebido como algo esencial de la universidad. También tenemos que revisar el rol de la docencia en cuanto a la carrera docente y el aporte que hace. Es vital la contribución que se hace en la carrera docente y tenemos que saber evaluarla como corresponde. Todas las funciones que hay en la universidad requieren ir evaluando. Este es un tema muy estratégico de la universidad, cómo evalúa a cada uno de sus académicos y también a sus funcionarios. Y tenemos que ir revisando, innovando, ajustando a las nuevas necesidades de la universidad. Así que creo que tenemos que empezar una conversación sobre ese tema. No hay que tenerle miedo. La universidad puede asumir innovación también en esta área.
Muchas gracias, profesor Martínez. Es el turno de la profesora Misala. Gracias. Sí, efectivamente yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el decano Martínez. Yo creo que tenemos que revisar las cargas docentes de las distintas facultades porque hay diferencias y sobre todo reconocer algunas especificidades que hay por ejemplo, el otro día estuve con los académicos del Departamento de Medicina Interna y ellos me decían, y con razón, de que ellos están al mismo tiempo haciendo clínica y haciendo función docente. Y nuestros formularios no reconocen eso. Entonces, efectivamente, es algo que tenemos que empezar a pensar de cómo vamos siendo más flexibles, por un lado, con nuestros formularios, con todo lo que pedimos, pero también ajustando las horas dedicadas a docencia en los distintos espacios de la universidad. Nos falta eso. También concuerdo con el decano en que tenemos que valorar, y eso yo lo he dicho en todas las reuniones que he tenido con académicos y académicas, tenemos que valorar todas las actividades académicas que hacen los académicos y académicas en la universidad. Tendemos a valorar solamente algunas. Tenemos que abrir eso. Siempre doy el ejemplo de lo que significa en términos de tiempo, de inversión de tiempo, por ejemplo, acreditar un programa de magíster o un programa de doctorado. Y muchas veces eso no lo estamos valorando. Entonces, obviamente que nadie lo va a querer hacer. Entonces, necesitamos eso por un lado, pero también necesitamos fortalecer las capacidades de apoyo a la gestión académica, porque efectivamente muchas veces necesitamos ese apoyo para poder seguir avanzando y a veces cuando tenemos cursos muy grandes necesitamos apoyo en ese sentido. Y finalmente también aprovechar, articular más los cursos. Yo creo que hay un espacio ahí que también podemos ganar en términos de poder articular cursos, aprovechar, hacer cursos comunes. Hay un espacio que hay que empezar a mirar en ese sentido. Y por cierto, también apoyar la docencia con tecnología. Nosotros hemos ido avanzando como universidad en ese sentido. La Vicerrectoría de Tecnología e Información ha hecho algunos aportes en el sentido de usar la tecnología, estoy pensando en educación online, usar la tecnología para mejorar nuestra docencia y también todos los programas que hay de apoyo a la formación en docencia que tiene la Vicerrectoría de Asuntos Académicos. Yo creo que tenemos que apoyar por un lado, aprovechar y flexibilizar y articular, pero también reconocer que hay diferencias y ser mucho más flexibles y mucho más amplios en la valoración del trabajo que hacen académicos y académicas. Muchas gracias, profesora Misala. Profesor Lavandero, sus 3 minutos. Sí, bueno, yo creo que esto es uno de los ejemplos que da la impresión que cuando hay un proceso eleccionario nos acordamos de los votantes y no de los académicos. Y estos son temas que debería ser de discusión profunda académica dentro de la universidad. Por los órganos superiores, por ejemplo, yo veo el Consejo Universitario, uno asiste, es dar cuenta. Digo, ¿cuándo se toma en serio y se discute en profundidad estos problemas? Porque da la impresión que tuviéramos una lista mágica, porque les pregunto, yo veo varios académicos, ¿les sobraría tiempo para aumentar la matrícula, como dicen algunos candidatos? Yo creo que hay una distancia entre lo que uno cree y lo que efectivamente ocurre con muchos de ustedes. Yo creo que llegó el momento de que nos tomemos en serio esto y ahí uno ve la distancia que cuando está arriba de cuando está en la base. Yo creo que necesitamos primero discutir no solamente el Consejo Universitario, el Senado, son órganos que nunca se juntan. No hay una coordinación en ellos. Llevo prácticamente 7 años en el Senado, jamás nos hemos juntado con el Consejo Universitario completo. No es algo frecuente, da la impresión que es para dar cuenta y me gustaría tener autoridades que más que se acuerden del proceso eleccionario o inaugurar, que veamos los problemas reales de las personas. Hoy día hay muchas cosas que hay que hacer en docencia, tecnologías, integración. Hoy día tenemos un campus, son campus de papel, no son campus en donde efectivamente integremos el conocimiento.
Hay situaciones, por ejemplo, en otras universidades que se une la Facultad de Ciencias, de Medicina y de Ingeniería y crean carrera Ingeniería Biomédica. ¿Dónde piensa la Universidad de Chile el presente y el futuro? Simplemente nos dedicamos a seguir en el control automático, creer en las mini-pymes, creer en los feudos que siempre ha existido, campus que no funcionan de verdad. Por lo tanto, este es un tema que necesitamos la comunidad colocarse de acuerdo. No tenemos las recetas mágicas, preguntémonos a los que hacen todos los días la docencia y que si uno dice aumentemos la matrícula suena muy sexy, pero en el mundo real no funciona. Muchísimas gracias, profesor Lavanderos, por su respuesta. Y con esto, entonces, cerramos este bloque y damos entonces paso a esta etapa que es la más esperada, que es el bloque de preguntas de la comunidad. Durante toda la mañana hemos recibido sus inquietudes a través del código QR para este segmento. Y para este segmento, tal como les comentábamos, hemos confirmado una comisión de sistematización integrada por representantes de nuestras 3 unidades organizadoras, quienes han recolectado y fusionado aquellas preguntas que comparten temáticas comunes para asegurar que la mayor cantidad de voces sean escuchadas en el tiempo que disponemos en esta jornada. Para quienes sepan, las preguntas que no serán presentadas a los candidatos, después también se les harán llegar a cada uno de ellos en forma personal para que también puedan recibir todas las inquietudes que tenemos como campus Eloísa Díaz. Entonces, cada integrante de nuestra comisión leerá una pregunta dirigida a cada candidato y candidata y además, considerando la transversalidad de varias de las preguntas, tendremos 2 preguntas para todos los candidatos. Entonces, para estas respuestas mantendremos la misma esquema que ya conocen. Cada candidato dispondrá de 3 minutos exactos y también seguiremos con el sistema de luces. Recordamos que seremos muy rigurosos también con el cumplimiento del tiempo para poder seguir avanzando en la jornada. Damos entonces paso a la primera pregunta a cargo de la profesora Mercedes. Hola, muy buenos días. Primero que nada quisiéramos agradecer a toda la comunidad universitaria de la Facultad de Medicina porque primero por su asistencia y segundo porque nos han llegado más de 62 preguntas, así que ha sido una tarea muy, muy difícil poder elegirla y en ese sentido entonces cada uno de nosotros le va a hacer... Entonces cada uno de nosotros le va a hacer una pregunta a un candidato, por lo tanto van a haber 4 preguntas nuestras y al final el profesor Herrera va a hacer 2 preguntas que son preguntas de la comunidad universitaria y que créanme que fueron muy comunes, o sea, es muy necesario que todos los candidatos se manifiesten sobre estas 2 preguntas que han sido muy comunes para toda nuestra comunidad. Entonces yo voy a partir, profesora, en mi sala, me tocó usted, y le voy a hacer una pregunta que es una síntesis de las preguntas hechas por muchísimos académicos que la eligieron a usted. Y es la siguiente: el escenario político del país está marcado por ideas que buscan la disminución del Estado y de lo público. En este escenario, ¿cómo usted plantearía la defensa concreta de la Universidad de Chile? ¿Y cuál es el papel político que la Universidad de Chile debería tener en este periodo? Bueno, la Universidad de Chile siempre tiene que estar presente en la discusión pública, ¿no es cierto? Y además mostrar lo que nosotros hacemos. Yo creo que la mejor forma de defender lo que a la Universidad de Chile es mostrar lo que la Universidad de Chile hace. Y ahí tenemos una deficiencia, efectivamente, porque no nos cuesta mostrar, nos cuesta y muchas veces terminamos respondiendo. A mí me ha tocado en los últimos días, por ejemplo, ir a programas de radio en que me preguntan todo el tiempo de las tomas de los paros y yo digo, oye, la Universidad de Chile no tiene tomas y paros, son pocas las tomas y los paros y sin embargo hace muchas otras cosas que ustedes debían estar conversando conmigo. Entonces, yo creo que es muy importante nuestra capacidad de comunicar lo que nosotros hacemos. Y ahí vuelvo a esto, algo que dije hace unos minutos, necesitamos una comunicación estratégica donde nosotros seamos capaces de poner
nuestros temas, nuestros relatos y dar a conocer. La mejor forma de fortalecer la universidad es mostrando lo que hacemos, porque lo que hacemos es impresionante. Yo recorriendo las facultades, habiendo participado en el proceso de acreditación institucional, me doy cuenta de la potencia de la universidad y eso tiene que estar presente. Por cierto, también hay que defender la autonomía, ya lo conversamos, ¿no es cierto? O sea, siempre la autonomía de la universidad es una condición ineludible para que nosotros podamos seguir cumpliendo nuestra función pública. Y luego también yo creo que es importante que nuestros académicos y académicas se sientan seguros de que van a tener una rectoría que va a defender sus intereses y va a defender sus derechos. Y eso es la función de la rectora o el rector. Cualquiera de nosotros que salga tiene que hacer esa función y tiene que estar siempre dando un paso adelante para defenderlo. Pero también quiero decir que si el Estado de Chile nos solicita, nosotros como universidad pública, como universidad estatal, como la principal universidad del país, tenemos que estar presentes. Entonces es una combinación de defender nuestra autonomía firmemente, demostrar lo que hacemos, pero también estar disponible para colaborar con los grandes desafíos que el país tiene, que son importantísimos. Buenas tardes, buenos días. Buenos días. A mí me tocó hacer la pregunta al profesor Ruiz Tagle y hemos seleccionado esta de todo el pool de preguntas que nos llegó. Dice, usted ha planteado en más de una ocasión que la Universidad de Chile debe tener una voz clara e incidir en el debate público. Teniendo en cuenta esto, y en caso de que usted asuma como rector, ¿cuál será su postura ante los riesgos que se pueden dar en materia educativa a causa de proyectos del gobierno, como escuela protegida o financiamiento de la educación superior? Muchas gracias por su pregunta. Yo creo que es importante que la voz de la Universidad de Chile esté presente en el debate público de manera clara. Y yo estoy de acuerdo con la prorectora, ella lo ha dicho, que hay cosas muy valiosas en la universidad de las cuales no se habla y siempre es la misma pregunta, que la toma, que el paro, que esto. Pero no digamos que no hay toma o no llamemos a las tomas acampe. O sea, digamos las cosas de frente. La cuestión de las tomas y de las paralizaciones obligadas nos hace un daño enorme y todos los profesores tenemos que verbalizar nuestra oposición directa frente a ella y no cambiar las palabras. Primera cuestión. Segunda cuestión. Creo que hay una tarea que hacer en la universidad de encontrarnos, de construir una nueva épica, y eso es posible hacerlo. En los primeros 100 días, si es que ustedes votan a esta persona y a este equipo para rector, yo voy a usar la Casa Central para que nos reunamos, para que nos encontremos y conversemos cómo disminuir la burocracia, cómo sería ese formulario único, esas cosas que hemos preguntado, cómo lo hacemos con el AUCAI. Y ahí he visto, pero ya se fue al director del INTA, el doctor Pérez, y cuando fui al INTA me decía, nosotros aquí estudiamos el envejecimiento y también lo estudian en el ISBN. Me gustaría que conversaran los grupos de investigación de uno y de otro lado. Y en la reunión en química, donde estaba el decano Richter presente y su equipo, nos decían, ¿y por qué no pensar en la universidad en una especie de Senabas para los equipos científicos de manera de poder, como universidad, acceder conjuntamente a la compra y a la reposición y amortización? No sé si son soluciones buenas, pero tenemos que conversarlas. Yo les pido, con humildad, voten por este equipo, van a tener un abogado que los va a defender. Yo sé que los abogados uno no los quiere tener cerca, pero creo que lo necesitamos en estos próximos 4 años. Muchas gracias.
Hola, hola. Para el profesor Lavandero, llegaron varias inquietudes que tratamos un poco de resumir en la siguiente pregunta. Es decir, ¿usted cómo proyecta la relación de la Rectoría con los Ministerios de Educación y de Ciencia y otros también en los próximos 4 años? ¿Y qué prioridades estratégicas definirá en esa relación para poder fortalecer el financiamiento de la investigación y también alguna preocupación sobre evitar la precarización de la carrera investigadora, especialmente de jóvenes que dependen de los fondos concursables? Bueno, voy a partir, Pablo. ¿Va a ser gratis o va a ser pagado tu asesoría? Ya, bueno. Bueno, partamos entonces. Sí, creo que la relación tiene que ser de primer nivel y es algo que practico actualmente. Yo tengo un cargo de presidente de la Academia de Ciencias, presidente del Instituto de Chile, y precisamente ya he tenido 2 reuniones con la ministra de Ciencia. Tengo agendado una con el ministro de la Cultura y vamos a tener uno con la Educación, porque precisamente estas instituciones, como las que represento en la Universidad de Chile, tienen que poner la música. La Chile tiene que volver a poner la música en la educación, en todos los temas que son contingentes. Llevamos promesas de muchos gobiernos del gasto en I+D. Todos, de independiente de los colores políticos, ninguno ha cumplido. Ninguno. No han prometido fondos basales, ninguno ha cumplido de verdad. Por lo tanto, estos temas tenemos que ser el Pepe Grillo, ¿no es cierto?, en la oreja de Pinocho, de recordarles que tenemos que cumplir funciones no para nosotros, es para Chile. Porque si no mejoramos la educación, hoy día la educación es un desastre. Es un desastre. Los estudiantes más bajos de la OECD son los chilenos y los profesores que forman a sus estudiantes también son los más bajos de la OECD. Tenemos que hacer, y por eso los invito, conozcan mi programa, está en la página web, en que cada uno de estos temas me he preocupado de desarrollarlos. Por ejemplo, crear de una vez por todas una facultad de educación. Y para eso tenemos que, obviamente, tener la ayuda y comprometer a todo el Estado. No podemos seguir en el diagnóstico. Llevamos la facultad de educación 15, 20 años, se acabó el diagnóstico, pasemos a la acción. En el Ministerio de Ciencia también tenemos que ayudarlos, pero cuando no lo hagan bien, ser críticos, como lo he hecho, lo que ha ocurrido ahora recientemente con los anuncios, porque son anuncios, no sabemos cuál es tampoco el plan en ciencia y tecnología. Gracias. Muy buenos días, buenas tardes ya. Profesor Martínez, esta es una pregunta que fue bastante recurrente dirigida a usted y que tiene que ver con su estrategia de aumentar la matrícula. Dentro de sus propuestas incluye el aumento de las matrículas para impulsar el desarrollo de una perspectiva pública. Sin embargo, hoy en día nos enfrentamos a una situación bastante compleja, con campus colapsados, falta de docentes y poca inversión en mejoras infraestructurales. ¿Qué estrategias concretas propone para hacer un aumento de matrícula que no agudice las dificultades locales de falta de personal y recursos para la educación de calidad? Bien, muchas gracias por la pregunta, porque es un tema que quería tocar y me da la oportunidad de hacerlo y aclararlo bien. Nosotros enfrentamos esta discusión con los mismos problemas: falta de infraestructura, carga de los académicos, situaciones estrechas y difíciles, y subimos la matrícula de 700 a 1000 estudiantes de ingreso. ¿Cómo lo hicimos? Y cómo tenemos que hacerlo, pero en general, es caso a caso estudiar si es que tiene pertinencia crecer la matrícula actual. Segundo, si es que están las capacidades de infraestructura, y si no, adecuar la infraestructura y implementar entonces el aumento de matrícula cuando esté preparado. Tercero, evaluar la capacidad académica para enfrentar esos crecimientos y si no, planificar cómo se va a hacer y hasta que no esté preparado ese proyecto no se ejecuta. En la Universidad de Chile hay áreas en las cuales tiene sentido crecer, hay áreas que probablemente no. Y eso tiene que ser un estudio bien acabado. No es llegar y decir, mire, de nuevo, 3% de crecimiento o 5% de crecimiento de la matrícula.
caso a caso. En esta misma facultad habrán casos en los cuales tiene sentido, hay espacio, y en otros no. Y en otros no hay espacio, pero se puede crear espacio en un mediano plazo. Son estudios que no se hacen para hacerlos mañana, requieren un cuidado muy especial. Pero hay otra forma de crecer en la matrícula, y es carreras nuevas. Nosotros con la Facultad de Medicina, la Facultad de Ingeniería, estamos trabajando en carreras nuevas de Ingeniería y Salud. Porque son necesidades del país, porque necesitamos enfrentar esos nuevos desafíos, porque los estudiantes necesitan estar preparados también, y porque los actuales profesionales también necesitan capacitarse en esas áreas multidisciplinarias. La multidisciplina es un camino para generar nuevas matrículas, nuevas carreras. Ahora, cuando nosotros lo estamos haciendo actualmente, por ejemplo en educación, no tenemos ningún soporte estructural universitario para decir, mire, así se hace la multidisciplina, así organizamos estos programas multidisciplinarios, les damos el soporte administrativo, organizamos y convocamos a las facultades y los académicos a participar con los problemas resueltos para que puedan realmente abordar esos temas y por supuesto, la dirección académica que siempre tiene que estar. Por lo tanto, creo yo que crecer la matrícula no es un tema transversal del mismo nivel en todas partes. Tenemos que identificar dónde tenemos posibilidades para crecer hacia el lado con más matrícula en los mismos programas que tenemos y crecer en la otra dirección con nuevos programas que sean atractivos para los nuevos estudiantes que van a salir a hacerse cargo de la sociedad y tienen que estar capacitados para los nuevos problemas. Problemas, por ejemplo, el que estamos tratando con la Facultad de Medicina, pero también hay otros problemas en la minería, hay problemas nuevos en energía, problemas con los territorios, que nos vemos como problemas, pero no tenemos capacitaciones. Entonces, la Universidad de Chile puede ofrecerle al país nuevas carreras. Muchas gracias, profesor Martínez. Dadas las más de 65 preguntas que llegaron, nos vamos a salir un poco del programa y decidimos hacer 2 preguntas transversales a todos los candidatos. Y el orden de respuesta, para tampoco, porque no alcanzamos a hacer el sorteo, va a ser primero de izquierda a derecha y después de derecha a izquierda desde mi punto de vista. Es decir, en esta pregunta parte el profesor Ruiz Tagle. Son 2 preguntas. 1 minuto dejemos. ¿O 2? ¿Qué opina el público? 2 minutos, 2 minutos. Ok. 2 minutos. La primera pregunta, que también se repitió con varios candidatos en varias oportunidades, es respecto a la democracia, gobernanza y participación. ¿Cuál es su opinión particular sobre la elección a rectoría triestamental? Profesor Ruiz Tagle. El tema de la triestamentalidad que se ha instalado por la rectora de BES y la ex prorectora Misala, a mi juicio se ha hecho sin una discusión amplia, sin cumplir los requisitos legales a los que estamos obligados por el estatuto y por tanto tiene serios problemas de legalidad. Esa propuesta no incluye la votación de autoridades unipersonales. Y por eso es curioso que la prorectora Misala haya dicho en una entrevista que ella no está de acuerdo en la triestamentalidad para elegir autoridades unipersonales académicas. Bueno, la ley de universidades estatales en verdad lo prohíbe. Y más curioso es que el decano Martínez haya dicho que él no está de acuerdo con la integración triestamental de los consejos de facultad en cuestiones académicas. Y ayer en el foro haya dicho que él es el gran paladín de la triestamentalidad. Yo creo que si queremos triestamentalidad, hagámoslo en serio, hagámoslo bien, hagámoslo de acuerdo con el estatuto. Y creo que hay muchos órganos que ya existen en la universidad que tienen triestamentalidad, el Senado, los consejos de escuela, los consejos de campus. No creo que sea la solución esta especie de eslogan que se repite de que la triestamentalidad va a ser necesariamente, si la aumentamos, una solución para los problemas que tenemos. Tenemos problemas más serios como los que hemos analizado en esta reunión. Y la triestamentalidad no es una cuestión demandada en forma generalizada por la comunidad universitaria, es un grupo que quiere tener control. La propuesta de la rectora además fragmenta la decisión
de los órganos representativos de los estudiantes y de los funcionarios, y por eso ha tenido una oposición formal de algunas de estas organizaciones, porque establece que el que tiene el voto no es necesariamente el presidente del centro de estudiantes ni el presidente de los funcionarios. Discutamos en serio esta cuestión y démonos tiempo. ¿Por qué hacerlo tan apuradito? Sí, yo creo que es muy importante aumentar la participación en la universidad y creo que el tener estudiantes y funcionarios en los consejos de facultad y en el consejo de campus, que les voy a mencionar en un minuto, es importante porque permite tener un diálogo, una conversación razonada en un espacio donde efectivamente se toman decisiones que les afectan a ellos. Ahora, yo creo que el tema de los estudiantes participando en los consejos de facultad y también en el consejo de campus tiene que ver también con formación, tiene que ver con cómo nosotros formamos como ciudadanos universitarios en este caso, a nuestros estudiantes. Por tanto, yo estoy de acuerdo con eso. Creo que es algo que invita a la conversación, invita a que los estudiantes, por ejemplo, pensando solamente en ello, vean cómo se toman decisiones, vean que las decisiones se toman con evidencia, informado, que tengan un espacio ahí de un diálogo razonado, que yo creo que es algo que ellos van a aprender y va a ser muy importante. Y además, para poder formar liderazgos estudiantiles. Yo creo que los liderazgos se forman también en esos espacios. Pero sí me preocupa la baja participación que hay, que es un tema distinto, un tema de cuando nosotros elegimos, tanto sea, a mí me tocó siendo prorectora por la Junta Electoral Central, cuando se eligen, por ejemplo, los estudiantes, los representantes de los estudiantes en el Senado Universitario, o cuando se eligieron ahora hace poco los representantes de los estudiantes en el Consejo del Campus Juan Gómez Millas, que es el primer consejo de campo que se ha establecido, la participación ha sido súper baja, tan baja que en el Consejo del Campus Juan Gómez Millas habían 4 cargos de estudiantes y se presentaron solamente 3. Creo que eso es algo que nos tiene que preocupar. Y solamente voy a tomar un segundo. También la participación de los académicos es relativamente baja y entonces tenemos que conversar sobre eso. Profesor Martínez. Bueno, este es un tema que nos ha acompañado desde hace mucho tiempo, de hecho desde que empezamos a discutir un nuevo estatuto, y uno de los temas centrales de la creación del nuevo estatuto fue la participación triestamental, y lo discutimos largamente y llegamos a una solución de representación en un cuerpo nuevo, que era el Senado, que justamente lo que pretendía era construir formas de participación triestamental en la universidad. Todas las universidades estatales ahora lo tienen y por lo tanto fue una construcción que logró permear al resto de las universidades estatales. Ahora, el tema de la participación, totalmente de acuerdo con Alejandra, es un tema que deberíamos preocuparnos. Deberíamos preocuparnos por lo profundo que significa que nuestras organizaciones estamentales no tengan representatividad, que no sean interesantes, que no generen atracción. Si tenemos formas de participación pero no tenemos representación, en realidad es vacío, es una solución vacía, no tiene ningún valor. El valor está en la calidad de los dirigentes, en la construcción de líderes y en particular en los estudiantes. Una de las características de esta universidad es generar líderes universitarios para que sean líderes en la sociedad. ¿Dónde estamos creando eso? ¿Dónde está ese proceso? Y a mí me preocupa muchísimo. Y yo quiero aclarar las dificultades que tiene para entender mi colega en el sentido de cómo yo entiendo la triestamentalidad. Yo participé en la creación del estatuto, en todos los detalles de la creación del estatuto, escribiendo el estatuto. Y por lo tanto tengo mucha preocupación y entendimiento de qué significan las dificultades de la triestamentalidad. Lo que no estoy de acuerdo es que las autoridades unipersonales, en particular el rector y los decanos, sean elegidos triestamentalmente, lo digo francamente. Esa es mi posición y es bueno que la tengan clara, porque creo que la triestamentalidad tiene
que desarrollarse intensamente en todos los espacios colegiados para poder compartir las opiniones y además enriquecer las opiniones. Las opiniones de los estudiantes y los funcionarios son muy valiosas, y lo digo sinceramente, no lo digo para convencer a nadie de que soy una buena persona, lo digo porque lo he experimentado en la construcción de Tiempo, profesor la Martínez. facultad. Profesor Lavandero. Bueno, yo creo la triestamentalidad de la participación real. Creo que, y no creo, sino que lo evidencio en el Senado universitario. Veo que, por ejemplo, los estudiantes son efectivamente elegidos con un muy bajo porcentaje, tal vez ya no me acuerdo, 5 o 10%, pero lamentablemente la inmensa mayoría de los estudiantes no participan, porque siendo muy transparente, parece más que es una organización política, más que son los intereses propios del 95% de los estudiantes. No tengo problemas con la triestamentalidad, creo que es necesaria, hay avance en lo del campus, en el Senado existe, en los consejos, pero también no se ha hecho bien. Esto se hizo con la ley Tutti Frutti, ¿no es cierto? Que abrimos una puerta extremadamente peligrosa, que el futuro de la universidad se legisla por una ley miscelánea. Ustedes se dan cuenta que cualquier presidente en el futuro podría introducir algo que atentara con la universidad. Eso fue una raya que se cruzó peligrosa. Lo segundo, creo que también hablemos de la participación real. Hoy día, por primera vez, ustedes, los académicos, van a poder votar en forma electrónica. Muchas dicen más participación, pero esta fue una decisión muy compleja en el Consejo Universitario porque fue 9-8. Acá el profesor votó a favor, también el decano Ryan, pero muchos hablan de la participación y los invito a que averigüen cuáles son los que promueven la participación y cuáles no. Muchas gracias. Gracias, profesor Lavandero. La siguiente pregunta también fue repetida muchas veces y es en torno al bienestar de la comunidad. ¿Qué medidas estructurales adoptará para abordar el desgaste, estrés y afectación a la salud mental que genera la alta carga laboral en los y las funcionarias académicos y no académicos? Profesor Lavandero. Bueno, yo creo que así como hablamos de la triestamentalidad, creo que hemos hecho avances en la salud mental. Siempre todavía es una política que estamos desarrollando. Creo que hay avances, pero en los funcionarios, los académicos, cero. Yo creo que ahí tenemos que colocar un tremendo foco por la carga que están viviendo. Yo siento que los académicos cada vez tienen menos tiempo para disfrutar la vida, para hacer sus labores esenciales de la docencia y la investigación, y eso requiere acompañamiento. Se ha creado una suerte que dirige un profesor de la facultad de acompañamiento, pero necesitamos mucho más. Yo creo que tenemos que tomarnos en serio el problema de la salud mental, porque también no escondamos lo que está ocurriendo en Chile, por ejemplo, la gente con las drogas. Te fijas, muchas veces no hemos tomado en serio. Chile ya no es un país de tránsito de drogas, es un país donde se consumen drogas y esto significa que también se vincula de alguna manera a la salud mental. Tenemos que estudiarlo, pero tomando el tema, dentro de mi programa hay una propuesta específica que nos aboquemos al tema salud mental, no solamente del cuerpo estudiantil, sino que funcionarios y académicos. Gracias, profesor Lavandero. Profesor Martínez, su turno. El tema del estrés es un tema que efectivamente existe en el cuerpo académico y en el cuerpo estudiantil y también en los funcionarios. Y la pregunta es, ¿de dónde viene este estrés? ¿Hay alguien que nos esté obligando a trabajar más? Yo creo que tiene un problema de la sociedad. Actualmente nosotros hacemos por cada minuto mucho más cosas de las que hacíamos antes.
Sencillamente, seamos o no de la universidad, no tiene que ver con que seamos de la universidad. Tiene que ver con que la vida se ha acelerado. Y se ha acelerado a una velocidad que nos cuesta mucho compatibilizarlos con el nivel de tranquilidad, de angustia, de vida familiar, de cuidados, etc. Esa situación es una situación bien compleja de abordar y por lo tanto hay que concebirla como no un problema propio de la universidad en el cual hemos hecho cosas que están complejizadas, que están comprometiendo nuestra vida familiar y la vida mental. También tenemos que hacerlo pensando en que la solución tiene que ser pensada en que este es un problema que es más grande que la universidad y tenemos que tomar medidas bien especiales. Acuérdense, en la pandemia hacíamos estos momentos de stop, separábamos, ¿cierto? Y descansábamos. Tenemos que pensar en eso porque la velocidad en que nos estamos moviendo es muy exigente para cualquier ser humano y nosotros tenemos que pensar como universidad, ¿cómo abordamos ese problema? ¿Cómo también trabajamos con el resto de la sociedad para que también se haga cargo de que este es un problema que está repartido en todos los seres de nuestra sociedad? Es un problema nuevo. Ese es el tipo de problemas que tenemos que pensar. Tenemos que crear una visión del estado grave que está viviendo nuestra comunidad y nuestra sociedad. Gracias, profesora Misala. Sí, efectivamente hay un tema que trasciende a la universidad aquí, pero como universidad tenemos que hacernos cargo. Y yo creo que es importante seguir profundizando las políticas de salud y de bienestar, que efectivamente yo creo que es cierto que han estado quizás más orientadas a nuestros estudiantes que a nuestros académicos y funcionarios, y eso yo creo que hay que seguir profundizándola. De hecho, se está terminando ya de elaborar un instructivo de corresponsabilidad para los funcionarios y para los académicos, porque no teníamos, el que había era solamente para estudiantes. Entonces, eso es un ejemplo de cosas que nosotros podemos hacer para mejorar la vida diaria de cada uno de nosotros. Pero también yo creo que parte de nuestro problema, además del aceleramiento que mencionaba el decano Martínez, tiene que ver con la cantidad de cosas que tenemos que hacer que vuelven al tema que conversamos antes de la burocracia, de lo que nos cuesta sacar adelante las cosas, del esfuerzo que hay que hacer para que algo ocurra. Y eso es muy desgastante y es muy frustrante. Y por eso que es importante lo que mencionamos y la conversación que tuvimos acá sobre cómo la universidad puede ir mejorando esos procesos, eficientizando esos procesos, y para eso tenemos muchas oportunidades, porque hay muchas cosas que ya están detectadas, tenemos la tecnología para mejorar eso, tenemos muchas posibilidades de disminuir duplicaciones de cosas que hacemos. Entonces, también hay un trabajo que tenemos que hacer en términos de cómo agilizamos la gestión académica de forma que se libere tiempo para los funcionarios y para los académicos, porque hoy día efectivamente es cierto lo que estamos diciendo, o sea, uno cada minuto tiene que estar resolviendo cosas y con mucha frustración, y esa frustración conduce al estrés. Y también creo que finalmente, con una sola línea, yo creo que tenemos que ofrecer espacios de relajación, más posibilidades de hacer de algún tipo de deporte, más posibilidades de cultura, porque eso también ayuda muchísimo. Gracias, profesora Misala. Profesor Ruiz Tagle. Gracias. Yo quiero decir una cosa muy breve sobre la pregunta que se me hizo antes, que puede haber quedado sin responder, porque es difícil después de mucho rato. El tema del 3%, si tenemos que enfrentarnos en la rebaja, el camino es claro, un camino institucional, jurídico, si es necesario llegamos a la Contraloría, a la Corte Suprema, al Tribunal Constitucional, ese es el camino del derecho. Porque a veces en la universidad se ha entendido que el camino para solucionar las cosas son otras vías. Yo creo que la violencia no nos conduce a la justicia, no nos conduce a la igualdad, y creo que para responder al punto que se planteó antes, el tema de la salud mental, fundamental. Hay un equipo
que hemos llamado RAI en la facultad y que ha sido instalado en otras facultades, que tiene psicólogos y que tiene un psiquiatra y otro de medio tiempo para atender las necesidades de estudiantes, funcionarios y académicos. Y digámoslo claramente, el SENDA no está dando el ancho en esta materia, y es una materia importantísima. Después del COVID, después del estallido, las horas de atención se las tiene que costear cada persona, y eso no puede ser así. Cuando yo fui a la clínica psiquiátrica y estuve con el doctor Ibáñez, el doctor Vélez, aquí nos acompañaba el doctor Lolas, yo les pedí que hicieran una propuesta de salud mental para la universidad. Y algo han hecho. Ustedes vieron que hace poco salió una opinión sobre la adicción que produce el celular, que está directamente dirigida a cada uno de nosotros. Nosotros en el celular, yo veo, hay un porcentaje de ustedes que está ahora con el celular. Dejemos el celular al lado y tengamos un encuentro humano como el que estamos haciendo ahora, en forma más frecuente. Ojo con las adicciones, la atención profesional es lo que se requiere y ahí estamos fallando. Gracias. Muchas gracias a todos y todas por sus respuestas. Muchas gracias especialmente al público por la participación y por dotar a esta reflexión de un contenido diverso. En este cuarto y último bloque, cada candidato o candidata dispondrá de 2 minutos, vamos a ser muy estrictos, como hasta ahora igual, les agradecemos su apoyo en eso, para dar sus últimos énfasis programáticos o si quieren dar alguna diferencia con alguna de las opiniones que se han entregado acá. Parte el candidato Lavandero. Bueno, lo primero, veamos la vida con optimismo. Hay desafíos y oportunidades que tenemos que enfrentar, solucionar los problemas del presente, anticipar al futuro. Ofrezco un equipo de trabajo que conduzca a la universidad estratégicamente, que establezca prioridades, que tenga por esencia lo que es la esencia de la universidad, la docencia de pregrado, posgrado, la investigación, la creación artística, la innovación. Esos son los temas relevantes de la universidad y sobre todo preocupémonos y acompañemos al capital humano, que es lo más importante que tiene nuestra sociedad. Y lo importante, esto va a ocurrir si lo hacemos unidos, independiente de nuestras diferencias políticas, religiosas o de cualquier naturaleza. Usemos los mejores recursos disponibles al interior de la universidad, en la Escuela de Derecho, si queremos simplificar la parte administrativa, si queremos modificar la comunicación estratégica, la Facultad de Comunicación e Imagen, la administración. Eso son cosas de sentido común que hasta el momento no hemos utilizado, no nos unimos, integremos. Ese es el desafío y lo invito para que lo concluyamos juntos. Muchas gracias, profesor Lavandero. Profesora Misala, su turno. Bueno, yo lo que veo, la experiencia que tengo es que en la universidad hay una cantidad enorme de talento. Muchas personas muy comprometidas, funcionarios, estudiantes, académicos y académicas, y la verdad es que esa riqueza de la universidad hay que tomarla, hay que articularla y hay que proyectarla. Vamos a tener 4 años difíciles. Nadie piensa que los próximos 4 años van a ser fáciles y por tanto es importante que podamos trabajar juntos, colaborativamente, para poder conducir la universidad hacia una universidad que esté más articulada. Muchas de las cosas que nosotros hacemos no están articuladas y eso nos quita impacto. Al articularnos podemos tener mucho más impacto y al mismo tiempo tener la posibilidad de fortalecer lo que hacemos, que es la investigación, la creación artística, la innovación, por cierto, la docencia y la vinculación con la sociedad. Creo que tenemos una oportunidad de trabajar juntos, colaborativamente, más interdisciplinariamente. Yo creo que algo que estamos perdiendo mucho en la universidad,
con la potencia que tienen todas las disciplinas que aquí se cultivan, de trabajar más interdisciplinariamente. Y esa es la invitación, trabajar juntos, trabajar colaborativamente para una universidad que efectivamente pueda enfrentar los desafíos que tenemos. No son pocos, ya los mencioné en un comienzo. Tenemos que ver cómo vamos a enfrentar el trabajo con inteligencia artificial, cómo vamos a usar la inteligencia artificial a nuestro favor y también cómo vamos a enfrentar en un futuro muy cercano una matrícula de estudiantes ingresando a la universidad mucho menor. Y por tanto eso es algo que es un desafío que tenemos que partir hoy día pensando cómo lo vamos a resolver. Muchas gracias, profesora Misala. Profesor Ruiz Tagle. Muchas gracias. Bueno, la propuesta yo creo que ya se ha planteado. Ya somos en muchas áreas, en muchas unidades, una universidad pública de excelencia. Con mucha dificultad lo hemos logrado. Creo que podemos ampliar esa propuesta a toda la universidad si trabajamos unidos, si trabajamos juntos. En la visita que hice a enfermería, yo vi directamente el comentario y la observación de sus docentes de lo difícil que era cumplir las tareas clínicas y al mismo tiempo académicas. Y yo creo que tenemos que mirar esa biodiversidad que existe en nuestra universidad con simpatía. La carrera docente, que no sea una carrera de segundo orden. Cuando hablamos de la docencia, hablamos de todas las formas de docencia, y en la docencia se puede usar la inteligencia artificial y se pueden usar las nuevas tecnologías que las tenemos prácticamente instaladas después del COVID en toda la universidad. La investigación lo mismo, es muy amplia, pero nos falta la historia. Ahí veo a doña Cecilia Hidalgo que está con su celular mirando. Doña Cecilia, no es pecado usar el celular, estimada doña Cecilia, está muy bien, pero ella ha comprometido aquí en este auditorio un libro para mostrar los resultados de la investigación. Tenemos que hacer ese trabajo para que se vea lo que se hace de una manera más pública, instalar nuestro liderazgo, que es real, pero que a veces no se ve. Y esa es la propuesta que yo hago, revisar los gastos de Casa Central para apoyar la docencia y la investigación y tener una universidad de excelencia en Latinoamérica y en el mundo, que lo fuimos y que podemos volver a hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ruiz Tagle. Profesor Martínez, sus 2 minutos. La Universidad de Chile es una universidad estatal y yo quiero partir por ahí para señalar que propongo la estrategia de colaborar con las universidades estatales. Lo hemos hecho, hemos construido alianzas para trabajar en los territorios con las universidades del norte y del sur. Es perfectamente posible, es muy bien recibida cuando colaboramos con ellos porque tienen desafíos que son muy difíciles de abordar y porque en conjunto podemos hacer cosas muy interesantes. Así que la estrategia de colaboración, y lo pongo en contrapunto con competir. Nosotros hemos construido nuestra universidad desde los años 80 en base a lo que nos han impuesto. Esto sí que ha sido una condición social de que compitamos en todo. Creo que tenemos que ser capaces de construir procesos de colaboración profundo. No solamente con las universidades estatales, con la cual lo estamos haciendo con mucho interés e intensidad, sino también para construir cosas importantes, como por ejemplo el Instituto de Tecnologías Limpias, que lo hicimos colaborando 11 universidades, nos pusimos de acuerdo para colaborar. Si no, esta habría sido un instituto norteamericano, entregado a los norteamericanos. Fue la fuerza de la colaboración. También estamos colaborando con la Católica en un doctorado de inteligencia artificial, para que sea el doctorado más importante de Latinoamérica. Esas son las fuerzas que podemos construir en colaboración. No todo es competencia. La segunda estrategia que quiero plantear es la estrategia de proponer a la sociedad las soluciones y también a los gobiernos cuando queremos pedir algo. No solamente decir que nos duele, también tenemos que hacer una proposición concreta, llegar con la solución.
porque los gobiernos tienen 4 años igual que las rectorías y no tienen capacidad de estar construyendo sobre propuestas que les están llegando solicitudes. Y finalmente, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros propiamente tal? Es construir una autonomía propia, y yo propongo que crezcamos como un camino real, concreto, de cómo hacer las cosas, crecer y ser una universidad más grande, más importante y más influyente en el país. Hay muchas posibilidades de lograrlo, somos capaces de hacerlo, creámoslo y hagámoslo. Muchas gracias, profesor Martínez. Hemos tenido un muy enriquecedor momento y discusión. Invitamos ahora para el cierre al director del Instituto de Ciencias Biomédicas, doctor Emilio Herrera, a dar unas palabras finales. Muchas gracias. En representación del comité organizador y me imagino que también de la comunidad universitaria local, quiero agradecer sinceramente a la candidata y a los candidatos por haber recibido de muy buena manera esta invitación, participar de esto, dar a conocer sus propuestas, y quiero agradecer también a todo el público asistente. De verdad que no esperábamos tantas preguntas complejas, que demuestran en realidad el momento que estamos viviendo y yo diría que la incertidumbre o las dificultades que tenemos propiamente en la universidad y que todos estamos alineados en una intención de resolverlo. Hemos escuchado hoy varias visiones y propuestas. Sin embargo, más allá de las posturas de cada aspirante, la pregunta que queda en el aire no es solo sobre planes de gestión, sino sobre quiénes queremos ser como institución. Vivimos tiempos de incertidumbre externa e interna, cambios tecnológicos vertiginosos, cambios económicos y un gobierno con poca claridad en su estrategia de educación e investigación. Este escenario ha generado manifestaciones, ya las hay en diversos escenarios, diría yo, algunas de ellas violentas, que es un fenómeno, yo diría, que requiere un análisis más profundo del que se ha hecho hasta el momento en las redes sociales o en las noticias. Como universidad debemos asegurar la capacidad de diálogo, garantizar la seguridad y el respeto mutuo para poder conservar algo que siempre nos ha caracterizado, nuestra libertad de pensar, y creo que eso se ha manifestado en este evento. Ante este escenario, la Rectoría no es solo un cargo administrativo, es la brújula que guiará nuestro prestigio, nuestra convivencia y nuestra libertad académica durante los próximos 4 años, y que sin duda debe también orientar al país en la formación de capital humano, generación de conocimiento y solución de desafíos. Los próximos 4 años se deciden en un solo día. El próximo, ¿no está ahí? Ahí está, 12 de mayo. Por el voto electrónico, como se comentó acá. Los invito a que esta decisión no nazca del azar ni del desinterés, sino del convencimiento de que el liderazgo que elijamos será el reflejo de nuestra propia búsqueda por la excelencia. Este evento, para que también lo puedan difundir, fue grabado y se publicará en nuestros canales de YouTube. Hagamos que nuestra voz sea el motor de la universidad que soñamos. Participen, decidan y lideremos el camino que se viene. Muchas gracias.